Muy buenas tardes, estimada Giovanna, compañeros, público general. Mi nombre es Nicolás Araque. Voy a presentar un programa la recomendación de un programa integral de seguridad y protección de datos. Es una propuesta de implementación para una de las cadenas más grandes de retail en el Ecuador. No se va a decir el nombre de la cadena de retail debido a que por propia seguridad y privacidad de la información o de los mecanismos que está utilizando esta compañía no se la van a mencionar, pero así de una manera previa se puede decir que es una de las empresas más grandes del país. Tiene una facturación muy considerable, tiene alcance a nivel nacional, es decir, está prácticamente en todas las regiones del Ecuador, y lo que se dedica es a la distribución de productos de consumo masivo, ¿sí? Compra mayoristas y los redistribuye, o también fabrica sus propios productos, principalmente en lo que corresponde a la canasta básica, ¿no? Higiene, alimentación y demás. Esta compañía hace uso de los datos personales de sus clientes con el fin de proporcionar mejores servicios y una perspectiva mucho más óptima en sus operaciones, pero a la vez, al usar datos personales como son identificativos del número de cédula, correo electrónico, con los cuales se puede identificar la identidad de un cliente, requieren ciertos mecanismos de seguridad y protección de datos. Así que vamos a empezar. El contenido se ha plasmado una gobernanza a nivel general, una declaración de gobernanza del programa, análisis del nivel de madurez y brecha de cumplimientos con respecto a la normativa vigente, planificación y diseño del programa, una declaración de actividades que es una hoja de ruta, una declaración de implementación del programa y un caso de evaluación de riesgos previa. Todo esto está aplicado a la normativa ecuatoriana, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que entró en vigencia el año anterior. Dentro de la gobernanza se ha plasmado que la visión es ser un referente en la industria retail para el aseguramiento y privacidad de los datos del Ecuador, y la misión es liderar la aplicación de la ley en protección de datos personales del Ecuador. Como bien sabemos, las empresas hasta el momento no han puesto en práctica la aplicación de la ley debido a que no existe un mecanismo regulatorio. Por eso es que hemos trazado esta misión y esa visión como una recomendación para ser un agente de cambio. La estrategia del programa. La estrategia se va a plasmar principalmente en tres enfoques: en la ley de protección de datos personales, un enfoque para la protección de la información personal y en los principios de la privacidad por diseño y por defecto. Adicionalmente a esto se toman en cuenta los lineamientos de encriptación, aseguramiento y anonimización de los datos personales basados en la ISO 27701. ¿Sí? Entonces, los artículos que se toman en cuenta de la ley son desde el 37, el 39, el 40, el 41 y el 42, que van desde la seguridad de datos personales hasta la evaluación de impacto y tratamiento de los datos. En el enfoque para la protección de la información personal es de minimizar el uso de los datos, definición de ambientes de contingencia por cualquier tipo de eventualidad y el uso de parches y mecanismos tecnológicos para asegurar los datos personales. La privacidad va a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos y se va a crear una subdivisión, que es un departamento para la gobernanza de los datos dentro del departamento de gestión de datos. Se va a tener un oficial de privacidad global para toda la compañía. Adicionalmente a esto, el enfoque va a ser un enfoque híbrido, es decir, se va a tener tanto un enfoque centralizado para la protección de los datos dentro de este oficial de privacidad de datos, pero también en los distintos locales van a existir agentes que van a poder ser transformadores del cambio, que van a poder servir para dar soporte a esto y controlar toda la información en los distintos niveles de la organización. Para el análisis de preparación se realizó un análisis de brecha de cumplimiento y un análisis de nivel de madurez del programa. Con respecto al análisis de contingencia, el de riesgos previo, se efectúa un mecanismo al final porque va destinado a un proyecto específico de la organización. Prosigamos. Para el análisis de brecha de cumplimiento en métrica de ética, privacidad y seguridad se realizó una tabla conforme a los aspectos o el ciclo de vida de los datos y a los distintos parámetros que se miden dentro de la ley ecuatoriana, y hemos fijado los más relevantes con respecto a la organización que se analiza, y esto en función del ciclo de vida de los datos. Entonces se realizó un nivel buscado de privacidad entre el 1 y el 5, es decir, el 5 es el nivel más óptimo dentro de todo el ciclo de vida de los datos, que de igual manera estarían ligados a la arquitectura de la organización de datos de la organización, y van desde la recolección hasta el uso de los datos. Vemos que en tema de recolección
y uso pues en algunos aspectos tiene un nivel medio y bajo. Principalmente en el tema del uso no se tiene niveles de atribución. El aseguramiento se refiere a cómo aseguro los datos, cómo encripto los datos. La atribución es hasta qué niveles doy acceso dentro de la organización. El consentimiento es el consentimiento autorizado por los clientes, y la identificación de los riesgos potenciales que se pueden suscitar en cualquier lugar del proceso. Principalmente vemos que la organización tiene un esquema medio, no tiene un desempeño tan amplio, por tanto existen aspectos para mejorar y llegar a los aspectos, llegar a tener procesos de fijación de datos que cumplen con todos los aspectos de la normativa ecuatoriana, y en materia de destrucción de datos principalmente no se mantiene. Los registros históricos se reservan durante todo el periodo durante varios años posterior a la creación del dato, situación que ya no es de tanto uso porque esta información se utiliza hasta ciertos aspectos durante un umbral de tiempo. Dentro del Privacy Maturity Model, el modelo de la madurez en el nivel de cambio, vemos que es un nivel de madurez 2, es un nivel repetible. Tiene una cobertura estándar, tiene documentaciones estándar, aspectos por cubrir el ciclo de vida, fuentes de datos que requieren aseguramiento, política y destrucción de datos históricos y fijar niveles de atribución. Por tanto, con estos dos antecedentes se ha trazado una hoja de ruta y se ha definido cuál es la planificación y diseño del programa. En la planificación y diseño del programa nos basamos en los derechos de los titulares de los datos en función de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que son la información, acceso, rectificación y actualización, y todo este compendio de derechos, los cuales deben ser tomados en cuenta por la organización. Posterior a eso se traza una hoja de ruta en la cual definimos la política de privacidad, desarrollamos las estrategias, evaluamos los riesgos, implementamos el plan y realizamos un plan de mantenimiento. Por tanto, aquí tenemos dos aspectos y principalmente los encargados son el CDO, que es el Chief Data Officer, que es quien maneja los datos, y los oficiales de protección de datos. Posterior a eso pasamos al desarrollo de la estrategia, la cual va a estar basada en los frentes que se visualizan a continuación, que es de minimizar y ocultar, separar, abstraer, informar y cumplir y demostrar. ¿Sí? Tanto son basados en datos y en procesos, los cuales se fijan para mantener una cantidad mínima de datos, informar los resultados y cumplir esta información a través de las auditorías pertinentes. Para la fase de implementación se ha basado en los siguientes aspectos. Como ya se definió un programa de seguridad, que son los análisis de medidas, la creación de políticas y creación de grupos de apoyo, como bien lo hemos detallado anteriormente en la gobernanza de los datos, ya se tiene las medidas con las cuales se va a tomar en cuenta o con las cuales se va a asegurar la información de los datos personales de los clientes, la información biométrica, cualquier dato que sea identificable para el cliente. Se deben crear políticas y niveles de atribución para que los diversos clientes los diversos usuarios internos de la organización tengan acceso, y los grupos de apoyo que van a estar descentralizados en las diversas tiendas, los cuales van a dar soporte a los oficiales de gestión de datos. Se va a detallar un plan de comunicación, un plan de capacitación, un calendario y un plan de mantenimiento. ¿Cómo se fijaría esto? Pues el plan de comunicación debería estar detallado dentro de los boletines informativos corporativos y dentro de la intranet de la organización. El conocimiento y concientización de cambio para el plan de capacitación. Un calendario, se va a realizar calendarios y fijaciones trimestrales durante el año 2023 y un plan de mantenimiento y monitoreo. Finalmente, regreso al plan de mantenimiento y monitoreo. Es sumamente importante realizar auditorías para el cumplimiento de los riesgos, monitoreo en los cambios legislativos y auditorías formales que brinden informes y seguimientos. Finalmente, la evaluación de riesgos previa, que es el caso de evaluación de riesgos que se ha efectuado. Este va en función de que se va a manejar información sensible con respecto a los datos de los clientes, información biométrica, circulación por pasillos, tendencias de consumo que pueden pronosticar ciertos comportamientos de los clientes, pero que a su vez pueden ser objeto de vulnerabilidad con respecto a los derechos y normas que se deben cumplir. Entonces, en la opción 1 se va a hacer una evaluación con respecto a los proyectos, en qué opción con respecto a este esquema de color se encuentra. Principalmente la opción 3, el uso de datos personales o datos biométricos, como ya hemos mencionado, que son mecanismos avanzados de Machine Learning, inteligencia artificial, para poder pronosticar el comportamiento de los clientes, pueden afectar la privacidad de los usuarios y realizar pronósticos o decisiones automatizadas.
Entonces esto tendría un nivel de un 67% de riesgo en ser vulnerado o afectar los principios y seguridades de los clientes. Por ese motivo se tomará foco sobre sobre las iniciativas que ingresen dentro de esta opción. Finalmente se resume que la protección y uso de los datos personales es de suma importancia, aún más con la normativa vigente que es la Ley de Protección de Datos en el Ecuador. Todos estos aspectos deben ser tratados en conjunción con las diversas organizaciones y principalmente dentro de la analítica avanzada que se efectúa dentro de la organización. Se debe proceder con métodos de gobernanza de la información. Es un placer para mí haber presentado esto, por ese motivo se detalla la importancia de un plan de gobernanza y seguridad y protección de datos y un análisis de riesgos previos dependiendo de cada uno de los proyectos.